Bien, entonces vamos a revisar en realidad esta es una revisión súper sucinta, muy superficial del estatuto administrativo, que como ya habíamos adelantado en la clase anterior, es verdaderamente nuestro gran marco regulatorio en materia de obligaciones contractuales, ¿ya? Es lo que en realidad, en rigor, reemplaza y se convierte en nuestro contrato de trabajo, fundamentalmente. Una pequeña aclaración. Hay dos como estatutos administrativos que podrían ser relevantes para nosotros. El de la ley 18.834 es sin duda el que nos rige, ¿ya? No hay duda de que ese es. Pero también existe otro para los funcionarios de administración primaria que dependen de las corporaciones municipales, ¿ya? Y que también se llama estatuto administrativo. Entonces, si usted alguna vez oye a alguna colega, siempre uno conoce a alguien de su generación que trabaja en atención primaria, qué sé yo, eh, ellos también están normados y regulados por un estatuto administrativo, pero no es el mismo que nos regula a nosotros, ¿ya? A nosotros nos regula el de la ley 1834, que es exclusivamente para los funcionarios públicos que dependemos de la Red Nacional de Servicios de Salud, vale decir, de los servicios de salud y los establecimientos que son dependientes. Entonces, por ejemplo, si una matrona trabaja en el consultorio de Presa Justicia, va a trabajar bajo el estatuto administrativo de la ley 1834 porque ese establecimiento depende del servicio de salud. Pero si otra trabaja, no sé, en el MENA, que depende de la corporación municipal, su marco regulatorio estatutario no va a ser el MAN, va a ser el de la ley 18.883. ¿Ya? El estatuto administrativo de la ley 18.834, que es el que nos regula a nosotros, tiene distintos títulos que se denominan desde el punto de vista jurídico. El primer título es el de las normas generales, el segundo es el que habla sobre la carrera funcionaria, el tercero habla de las obligaciones funcionarias, el cuarto habla de derechos, el quinto habla de responsabilidad administrativa, el sexto de cesación de funciones, el séptimo extinción de la responsabilidad administrativa y el título final que es el de disposiciones varias. En el contexto de esta presentación, nosotros vamos a revisar fundamentalmente normas generales, obligaciones, derechos, ¿ya? Eso más que nada. Y en el curso de la siguiente sesión, el jefe de jurídica nos va a hablar sobre responsabilidad administrativa, sumario administrativo, investigación sumaria, ese tipo de temáticas. Entonces, como yo les dije, vamos a hablar acotadamente del estatuto, obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, derechos y lo que no en particular hoy, pero sí durante el curso, responsabilidad administrativa. Yo me adelanté un poco y lo dije antes de pasar la ley. Entonces, partiendo como por lo básico, el estatuto define algunos requisitos para el ingreso a la administración pública. Todos los que estamos acá sentados cumplimos con estos requisitos para poder ingresar. Cuando se busca a una persona para poder trabajar en nuestras áreas, nosotros deberíamos fijarnos siempre en que estos elementos estén cumplidos. El primero es ser ciudadano, ¿ya? Eso cobra especial sentido en nuestra sociedad contemporánea, donde tenemos un nivel de inmigración que no es menor. Entonces, si es que queremos contratar, por ejemplo, para hacer una suplencia a una persona que no es chilena, tenemos que tener súper en claro si su situación administrativa está regularizada, porque si no lo está, no puede trabajar en la administración pública. Lo mismo con la ley de reclutamiento y movilización. Debe tener además salud compatible, que no voy a profundizar porque ya se habló harto de eso durante la clase anterior. El nivel educacional correspondiente a la función que se está buscando, no haber cesado en un cargo público por calificación o destitución, eso en un plazo de 5 años para el caso de la destitución. Aquí sí voy a explicarlo brevemente. Cuando nosotros hacemos un proceso calificatorio y la persona tiene una calificación baja, quedando en lista 3, se mantiene la organización y si el año siguiente tiene de nuevo una calificación deficiente y queda en lista 3, esa persona de manera inmediata por calificación queda desvinculada, ¿ya? 2 periodos consecutivos en lista 3. Si una persona queda calificada en un ciclo calificatorio en lista 4, que es la lista de eliminación, entonces adivinen qué pasa, ¿cierto? Esa persona se va de manera inmediata. Esas son dos alternativas por calificación para salir del staff. Y la tercera es que es la destitución, que es a través de un proceso administrativo, ya sea una investigación sumaria o un sumario administrativo, que es la desvinculación, pero esa viene con una suerte de castigo superior, porque en el fondo esa persona queda inhabilitada por 5 años para ejercer en el sistema público. O sea, no va a poder contratarse en ningún otro hospital público de la red o en ningún tipo de aparato público. ¿Ya?
Y otro requisito para el ingreso a la administración pública es no estar inhabilitado para ejercer funciones públicas ni hallarse condenado por simple crimen o delito, ¿ya? O sea, la relación personal que uno tiene con la justicia también tiene una vinculación respecto de si es hábil o no para trabajar en el sistema público. ¿No? Si uno anda, por ejemplo, precioso o algo así como que signifique problemas con la justicia, en algunos casos podría significar una incompatibilidad para desempeñarse en un rol. Yo sé que probablemente todos ustedes alguna vez han revisado el estatuto y también sé que probablemente algunos no lo han visto, ¿ya? Pero el estatuto establece un marco, un paraguas en donde habla sobre las obligaciones, las prohibiciones y eso fundamentalmente es como el primer nivel o el nivel más general de las acciones que uno debería siempre salvaguardar o no cometer en ningún caso, en el caso de las prohibiciones, ¿ya? Ese es el margen en el que uno debería moverse. Si uno se sale de esos márgenes, debería pensar al menos que está en el riesgo de que se permita algún tipo de sanción o incluso que se abra una investigación administrativa y que pudiera resultar en una destitución, ¿ya? En rigor, las obligaciones que todos nosotros tenemos, acá no están todas, ni las obligaciones ni las prohibiciones, pero hay algunas que me parece que son más relevantes y más como interesantes para que se genere discusión. Algunas de las obligaciones funcionales que se establecen en el estatuto son desempeñar personalmente las funciones del cargo, ¿ya? Esta es una obligación que parece súper idiota, obvia, ¿no es cierto? Porque obvio que yo voy a hacer mis funciones, pero también piensen que en algunos casos la delegación no es aplicable a las funciones que ustedes están entregando o cediendo, ¿ya? Entonces, hay situaciones en las que, si ustedes, por ejemplo, están a cargo de un paciente, ustedes están a cargo de ese paciente sin excepciones, ¿ya? Lo planteo como, por ejemplo, en los descansos nocturnos, ¿cierto? Eso lo voy a borrar después de la grabación, ¿ya? Pero en el fondo, es súper importante que ustedes sepan que el paciente es responsabilidad de ustedes durante las 12 horas del turno. Ahí hay un elemento que es interesante de reflexionar respecto de cómo nos organizamos, ¿ya? Esto no lo estoy señalando como para que haya cambios, al contrario, estoy señalándolo para que, en el sentido de que estamos como aprendiendo del estatuto y de cuáles son los marcos que nos regulan y cuál es como nuestra función al respecto y qué es lo que debemos cumplir, eh, esto sí está señalado de manera jurídica en el estatuto, ¿ya? Orientar el desarrollo de nuestras funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución. Por eso es importante las primeras clases en donde hablábamos de cuáles son los objetivos que tiene el hospital, porque en el fondo uno puede también saber si es que lo que hace en lo cotidiano tiene relación con lo que el establecimiento busca. Realizar nuestras labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia. Esta es una frase que incluso podría interpretarse como relativamente subjetiva, porque, por ejemplo, ¿qué es el esmero? ¿Cómo medimos el esmero? La cortesía, ¿de qué se trata la cortesía? ¿Ya? Eh, pero si, por ejemplo, lo contrastamos con situaciones en las que eventualmente alguien tenga tratos que están como al borde de un trato humanizado, adecuado, conveniendo que eso también pasa en nuestra institución, ¿cierto? Eh, es interesante en el fondo saber que está igual regulado de alguna manera en el estatuto. O sea, nosotros deberíamos cumplir con nuestra labor tanto con nuestros pares como con las personas que atendemos de manera cortés, dedicada, eficiente y con esmero, ¿ya? Hay que ser esmerados. Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordena el superior jerárquico. Este es un artículo que odian las asociaciones gremiales, ¿ya? Porque en el fondo le da plenas atribuciones a la jefatura de solicitar turno extraordinario, solicitar forzosamente cambios de servicio por necesidad, perdón, cambios de turno por necesidad de servicio, y algunas otras tareas como que se van sumando al rol. Cuando nosotros, por ejemplo, sumamos actividades a una descripción de funciones, y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no la hace la otra? No sé qué sé yo. Está dentro de las funciones y de las atribuciones que están descritas en el Estatuto Administrativo. Nosotros deberíamos cumplir los trabajos extraordinarios, tanto en tiempo como en forma, que nos ordenen los superiores jerarcas, ¿ya? Cumplir con las destinaciones y las comisiones de servicio cuando se nos... Y eso tanto en turno como diurno. Sí, Los trabajos extraordinarios. claro, claro. Lo que pasa es que se suele como confundir la gente con la autorización para el pago de jornada extraordinaria y la indicación de jornada extraordinaria. Si por necesidad del servicio nosotros tenemos que pedir que alguien realice jornada extraordinaria, la institución sí tiene que compensar, ¿ya? El mismo estatuto establece que la primera línea de compensación es la devolución de tiempo libre.
¿ya? En el caso de las personas que trabajan en cuarto turno rotativo, eso genera una complejidad en algún sentido, porque compensar en tiempo significa volver a generar una brecha, ¿cierto? Entonces, por eso, en aquellos casos, la opción más armónica para la continuidad del servicio es el pago de la jornada extraordinaria, retribuir por esa vía. Y eso es lo que nosotros argumentamos para pasar a ese nivel de, que es la segunda escala, que es el pago de la jornada extraordinaria. Pero en el caso de los funcionarios diurnos, por ejemplo, si es que nosotros solicitamos jornada extraordinaria, debería aplicar una devolución de tiempo libre, ¿ya? Son diferentes la instrucción, la indicación de cumplir con una jornada extraordinaria que la retribución. ¿Ya? No están completamente, están ligadas, pero no es una condicional. No sé si Pues sí, no, pero no era por ahí. no. Era para saber si los funcionarios de día también estaban obligados, por ejemplo, nosotros que estamos con el tema del RELE, que hay gente que se tiene que quedar fuera de su horario después de las 5 trabajando. Entonces, uno lo puede indicar como tú te tienes que quedar, Sí, ¿sí? sí, claro. No queda algún Ahora, en problema. esos casos siempre, no, nunca ha sido como el espíritu nuestro, como estar forzando a la gente, así como que si no viene, como que, no es la idea, pero cuando hay indicaciones superiores hay que cumplirlas. Y por ejemplo, el RELE es una indicación que viene de la dirección del hospital. ¿Quién es el Entonces, RELE? es la resolución extraordinaria de listas de espera. Ah, Es un programa ministerial que se ha lanzado los últimos 4 años, los últimos 4 o 5 años, en donde se entrega plata a los establecimientos para que resuelvan listas de espera. En este caso, este año es quirúrgica y de consulta nueva de especialidad. Entonces, en el ámbito de gine, la jefatura médica comprometió muchas consultas nuevas de especialidad. Por eso estamos atendiendo. No comprometimos cirugía, pero sí consulta. Por eso la gente del CAE se está quedando más en las tardes, está viniendo algunos sábados también, eh, para resolver listas de espera. Eh, Cumplir con las destinaciones de comisión, lo dije, obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, ¿ya? Una cuestión que yo debería haber dicho en la introducción de la clase es que nosotros somos una institución absolutamente jerarquizada, ¿ya? Eso es lo que demarca el Estatuto Administrativo. Establece una transmisión de autoridad que es completa y totalmente vertical, ¿ya? No es un cuadro normativo contemporáneo, circular, moderno, horizontal, democrático, no. El estatuto no es así, ¿ya? El estatuto establece que la autoridad implica jerarquía y la jerarquía se entrega de manera vertical. Así que esta frase habla del espíritu del estatuto y una obligación que tenemos todos nosotros es obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. ¿Qué pasa si mi jefe me indica una locura, una cabeza de pescado, algo que es riesgoso para el paciente o lo que sea? Usted lo tiene que manifestar por escrito a su jefatura. Pero ¿qué pasa si mi jefe, a pesar de que yo se lo envío por escrito, sigue insistiendo? Usted lo puede reiterar y si es que no cambia la opinión su jefe, usted tiene que cumplir con la indicación, ¿ya? Pero en ese sentido, la responsabilidad, si es que algo sucede, recae en su jefe, porque usted lo manifestó por escrito, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta. Yo me adelanté a que me preguntaran, porque en el fondo es lo primero que sale cuando se habla de este articulado, que es como, ya, pero ¿y si mi jefe me pone en riesgo o qué sé yo con la indicación que da? El estatuto lo establece y indica que tiene que manifestar su reparo por escrito. pero me puedo ayudar. No se puede negar. No. O sea, No, por eso, ¿no? sí. Pero, o sea, obviamente dando por hecho que es algo que sería descabellado, como dijiste tú, o sea, a Sí, eso, o sea, si está, por ejemplo, en riesgo la vida de una persona, van a primar otros factores, ¿no es cierto? Factor ético, qué sé yo, factor técnico. Y quizá es un escenario distinto. Pero el estatuto lo plantea en un contexto general, así como transversal. Entonces, donde probablemente no estamos pensando en que la vida de una persona dependa de la decisión del jefe, sino que una decisión diferente, no sé. más fuerte. No sé si alguna vez escucharon a un alcalde, no sé, en la región metropolitana, en una de las comunas más rurales, que hizo como un tremendo arreglo en su casa, no sé, arregló el patio y ocupó funcionarios de la municipalidad, el camión de la municipalidad, ¿te acuerdas, no? Hace muchos años. Bueno, si es que yo, por ejemplo, hubiese sido el director de jardines y no sé cómo se llaman esas avenidas, pero alcalde no puedo pasar los camiones para el fin de semana para su casa, digamos. No, pasan los camiones. Se lo voy a mandar por escrito, no puedo porque no es correcto, qué sé yo.
insiste y me pide igual los camiones. Ese es como el nivel de caso más raro que debería estar vinculado dentro de esto. No, si está en vida o sea, si está en juego la vida de una persona, hay otros aspectos que deberíamos considerar, que tienen que ver con lo ético, los técnicos. No, hay una Mario, disculpa, protección. pero en nuestro caso, tú dices que lo tenemos que dejar estipulado por Por escrito. escrito. ¿Ese Yo. escrito es directo a la jefatura o va adosado a la evolución clínica en ficha? No al jefe. Ya. Sí, al jefe. Es que Ya. son cosas distintas. Claro, no tiene que ver directamente con lo clínico. O sea, esto, acuérdense que lo que decía la María, que esto es como es transversal. Esto aplica para funcionarios de la salud, de otras esferas también, ¿cierto? Entonces, Antiguamente los médicos mandaban a los auxiliares de servicio a pagar las cuentas de la luz y del agua. sí, no, pero muchos vicios, pero han ido desapareciendo. Han ido desapareciendo. Ahora cuando pasan, ahora lo mandan igual, pero le pagan. Solo va a pagar. Claro. Por ejemplo, ese auxiliar podría estar por el tendría que ir igual, Tendría que pagar. pero podría manifestar Claro, lo que no estoy dejando por escrito. Claro. Se las toman. no, mira, como Ya. Y la siguiente obligación que tenemos todos nosotros es guardar secreto. No. Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservado. Y acá también nos atañe mucho porque nosotros tenemos acceso a la ficha clínica del paciente, que está regulado por ley, que es reservada, ¿cierto? Le pertenece solo al paciente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, que es algo que también sucede regularmente, estos son como puros casos de discusión. Si alguno de ustedes quiere plantear algún ejemplo que se le venga a la mente con alguna de las obligaciones o prohibiciones, bienvenidas sean y enriquece un poco la presentación. Pero, por ejemplo, nosotros acostumbramos a entregar información de paciente. ¿Ya? Es un habitual que alguien que nos conoce, oye, vale, no sé cuánto, por favor, cuéntame cómo está. Y claro, uno sopesa, digamos, ve qué tan cercana es la persona que le está pidiendo la información, ve qué tan confiable es. ¿Ya? Y uno como que a veces cede, ¿no es cierto? Y dice, ya, yo a todas las menos al saco pidiendo la información. Pero en rigor, nosotros deberíamos cuidar mucho ese tipo de cosas. ¿Ya? Es algo que está como descrito dentro del estatuto. Mario, ahí tengo una duda donde dice seguir como órdenes impartidas del superior jerárquico. Ya, ustedes son nuestros jefes, pero en teoría de la clínica, de repente los médicos son los jefes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿A quién reportamos? En horario hábil, claro, le avisamos a usted y lo resolvemos en horario hábil, pero fin de semana o y nos están indicando alguna locura. Son cosas distintas. Claro, Una son cosa cosas diferentes. es la jefatura administrativa y otra es la jefatura clínica. Exactamente, sí. La responsabilidad clínica y administrativa. Sí, gestión clínica es distinto. Ahí nosotros tenemos descrito en el manual de organización que la gestión clínica la lidera el médico. ¿Ya? Entonces, en el sentido de que una institución sea una aberración para usted o que esté alejada de lo que es lo más óptimo, usted igual lo pueden representar por escrito en la ficha clínica, así como se le presenta al médico no sé cuánto, desacuerdo con la indicación, se procede a cumplir. ¿Ya? Y eso es suficiente para que ustedes tengan como el respaldo desde lo técnico. ¿Ya? No sé si ha pasado alguna vez o si va a pasar alguna vez que alguien como que haga una locura. O sea, ¿ya? Es que nos Pero- pasó la última vez. Sí, bueno, ahora con nuestros médicos no sí, puede ser. sí, la IFE que no era IFE, que nos indicaron. Pero claro, lo tendrían que representar por escrito, pero ahí la responsabilidad es del médico, ¿ya? Y eso no es solamente porque lo diga nuestro manual, es porque así lo establece la ley. O sea, el facultativo en estos casos es el médico que le entrega la indicación, ¿ya? El estatuto administrativo aplica fundamentalmente a las cuestiones que son de carácter administrativo, ¿ya? Y en ese caso, guardar secreto de los asuntos que registran de carácter reservado. Con el tema de los sumarios. He visto que mucho se comenta, oye, fui a decir, ya me entrevistaron y dije, Sí, lo que pasa es que los sumarios son secretos. Sí. Tú no deberías comentarlo abiertamente con nadie, pero si tú eres cercano con alguien y sabes que esa persona no va a estar hablando nada, digamos. Pero sí, O sea, pero todos podría tenemos haber corazón alguna, también, sí, ¿sabes? no, sí, pero lo he visto mucho, entonces, ¿podría haber alguna sanción Sí, te por podrían parte sancionar, porque te podrían estamos sancionar, conversando respecto al te sumario, podrían sancionar. siendo ni siquiera involucrados? Sí, te tendrían que pillar, pero Sí, sí, pues. te podrían sancionar. ¿Ya? Bien. Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Lo voy a dejar ahí nomás, no voy a profundizar en eso. hace la imagen. Vamos a retomar. Sí. Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución requiera
denunciar a la justicia con la debida prontitud los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular. Ahí sí nos pega harto, digamos, especialmente, por ejemplo, en la huevo o en otras áreas donde vemos que se cometen algunos delitos que son de denuncia obligatoria. Rendir fianza cuando en razón de su cargo se tenga la administración y la custodia de fondos o bienes, que no es mayormente el caso nuestro. Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, es decir, tener una conducta de honestidad, lealtad y con preeminencia del interés público. Ese artículo es relevante total, ¿ya? Este artículo es por el que se destituye a las personas, ¿ya? Cuando se observa que en la investigación dentro de un proceso sumarial, una persona vulnera la probidad administrativa, eso significa que el fiscal no tiene otra opción que proponer la destitución, ¿ya? Veamos si es que se nos ocurren ejemplos de falta a la probidad. ¿Qué podría ser un ejemplo de falta a la probidad? ¿Qué creen ustedes? Yo propuse una vez la destitución de un funcionario, bueno, ex funcionario del hospital. ¿Por qué? Porque esa persona venía al establecimiento, marcaba entrada y no entraba a su oficina, se iba a otro lugar donde desempeñaba actividades remuneradas. Entonces después terminaba su actividad remunerada y volvía al hospital a marcar. ¿Ya? Y eso quedó registrado, había pruebas fehacientes de que así lo hacía. Engañaba a su equipo de trabajo porque les decía que había pedido permiso en ese día. Entonces todos pensaban que en realidad estaba con un feriado legal, permiso administrativo o algo, pero no contó con la astucia de que el equipo estaba cuando llegaban las horas de cada mes. Pues entonces en algún momento alguien miró y dijo, pero si este día estaba con permiso no sé quién, pues. Entonces se pusieron a cotejar los permisos que él decía que tenía y se dieron cuenta que en realidad no había ningún permiso solicitado, ¿ya? Y en definitiva había argumentos suficientes para hacerlo. Esa es una vulneración a la probidad administrativa, ¿ya? Y además a otros artículos, a otras obligaciones del estatuto, como por ejemplo desempeñar personalmente las funciones del cargo y ahí algunas cumplir con la jornada laboral, cosas como esas. Pero en ¿Ya? ese caso también se fue a sumario. Sí, por supuesto, yo era el fiscal del sumario. Yo era el fiscal del sumario después del proceso de investigación, se formularon cargos, hubo una defensa, una apelación por parte de la persona. Sin embargo, era muy claro que esa persona había faltado a la probidad administrativa. A nosotros también nos pasó hace este año. Yo envié mi información a la jefatura de dirección, una funcionaria que estaba con licencia prolongada y recibía remuneración por otro lado y lo subía de redes sociales. Entonces, eso significa también sumario y destitución. Sí, en ese Zoom que participé que hablaba delante, lo mismo, ahí también hablan, si por ejemplo una persona está con licencia y aunque esté en su casa, no sé, haciendo origami para venderlo, también incurre en falta. Sí, eso es una falta de la probidad, ¿ya? Bueno, salir del país con licencia médica eso es una falta de la probidad también, ¿ya? Por eso ha sido de tanto revuelo esta cuestión de la Dorothy, ¿ya? De la señora Dorothy, perdón, señora Dorothy Pérez, ¿ya? El tema Hay una ley de probidad, que no había el número, pero es una ley 15. Sí, Sí, bueno, también, sí. Hay muchos ejemplos de falta de la probidad, ¿ya? Esta de tú de salir a tener una cesárea. Eso también es falta de la probidad, ¿ya? Bueno, pero en el fondo el mensaje acá es a que el portarse bien en el trabajo, digamos, es una obligación. Bueno, también indicar medicamentos para los que no se está habilitado es una falta de la probidad administrativa. No sé si escucharon todos, porque aquí a todo el mundo le puede parecer cercano, ¿ya? Indicar medicamentos sin ser médico, administrar medicamentos que son del hospital y que no son indicados para un paciente, sino que para un funcionario, eso es una falta grave a la probidad administrativa, ¿ya? Son mensajes que en el fondo vale la pena entregar para que no nos arriesguemos, no nos Y arriesguemos. también han habido familias con destituciones por esas cosas. Ya, sigamos hablando de nuestro querido amigo el estatuto administrativo. Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se les formule con publicidad. Si es que en algún caso a ustedes alguien los acusa de algo, la verdad es que su jefe tiene el derecho de pedirle explicaciones, ¿ya? Y ustedes tienen la obligación de entregarle las justificaciones. Yo les dije que el estatuto es completamente jerárquico.
Además, las jefaturas tienen obligaciones especiales. ¿Ya? Además de todas las normales, tienen obligaciones especiales. Tienen la obligación de ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia. Tienen además la obligación de velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y por la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones. Y tienen la obligación de desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo con otras instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios. ¿Eh? Todos los que estamos acá tenemos que también cumplir con esta pirámide de obligaciones especiales. Prohibiciones. ¿Ya? Las obligaciones ya, evidentemente, si uno no las cumple, pasan a ser una falta administrativa. Pero también hay declaradas prohibiciones que son actividades que uno no debiera efectuar. ¿Ya? No debiera uno ejercer facultades, atribuciones o representación para las que no esté legalmente investido. ¿Ya? Como por ejemplo indicar un medicamento. Perdón, ¿ya? Intervenir en asuntos que tenga interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos o por afinidad. ¿Ya? Por ejemplo, equivocarme y poner la ficha de un primo en la primera parte del montón de fichas que están esperando cirugía. ¿Ya? O, no sé, ese es el ejemplo que se me viene a la mente y no se me viene ninguno más ahora. Debe ser el azúcar de la torta. Actuar, ¿Quién prohíbe el que yo pueda atender a un familiar? no porque si estás cumpliendo con tu rol y lo haces de manera ecuánime, honesta, leal y no hay ninguna discriminación positiva en virtud de ello, no significa una... Si llega ¿Ya? la urgencia y lo pasan por delante de la que están esperando, y sí. Claro. Si vulnera a otras personas la atención de una persona cercana. De hecho, la controladora también dijo eso, que colocaban cirugía, por ejemplo, el director colocaba a su hermano antes de la lista de espera y también está de Contraloría. Sí. Yo le estoy dando, por ejemplo, ficticio, por eso no les suena nada lo que les digo. En el caso de, no sé, un funcionario que esté esperando cama en la urgencia, por ejemplo, y uno le pueda dar como prioridad, también sería una prioridad. Sí. Depende, porque si es que el funcionario se ingresa a un servicio en el que igual se había hospitalizado y no pone en riesgo la vida del otro paciente, digamos, porque supongamos que todos tienen la misma categorización, todos tienen las mismas necesidades de cuidado, entonces la elección igual es como que en el fondo un poco al azar. Yo no veo ningún problema. Ahora, si hacemos medidas excepcionales como ingresar a un servicio clínico que no sería el que le correspondería, o a condiciones diferentes de hospitalización, eso sí sería como observable. Nosotros lo hemos hecho, sí, lo hemos hecho. Ya, pero en el caso fino sí podría ser. En el fino podría ser. Si la señora Dorothy... Sí, claro, si la señora, ahora tendría que ser muy seca la señora Dorothy para cachar que el diagnóstico no corresponde. No sé. Debe ser muy... Pero son actividades que están ahí como al borderline. ¿Ya? Actuar en juicios ejerciendo acciones civiles contra el Estado, salvo que se trate de derechos que les atañen directamente. No pueden ir como detectivos a una demanda contra el hospital, por ejemplo. No deberían participar de actividades como esa, salvo que les atañen directamente. Intervenir, me pasé. Intervenir ante los... No sé, ya lo dije. Dilatar innecesariamente asuntos o trámites. Solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos. ¿Ya? Sí. Chocolate. Claro, para darte las gracias. Son regalos, ¿no? Sí, claro. Realizar actividades o utilizar personal, material o información reservada o confidencial para fines ajenos a lo institucional. Yo cuando hago esta clase en el pregrado, siempre les digo a los niños que si ven a alguien en el CEFA o en el hospital imprimiendo dibujos en blanco, así como para que se lo lleven para pintar a los hijos en la casa, digamos, eso es un ejemplo claro de un incumplimiento de una prohibición. Porque puede ser un bien súper menor, ¿no? A lo mejor 5 hojas de papel impresas quizás no significan nada, serán 25 pesos, no lo sé. Pero son bienes que no le pertenecen al funcionario, son bienes que le pertenecen al establecimiento y que tienen un fin distinto, que es imprimir ficha clínica, imprimir hojas de exámenes, cualquier otra cosa, menos dibujo para que mi hijo pinte en la casa. ¿Ya? Es un ejemplo burdo, pero Pero no es tan lejana la Claro, realidad. sí. En el piso salió de la impresora un manual del conductor.
completo. Sí, no, Pero necesitan manejar. que necesitan imprimir urgente un resumen de hospitalización en el A ver, ¿quién está para sacar licencia? Pero para llegar Estábamos en... Ya. Organizar. Sí, también es una prohibición organizar o pertenecer a sindicatos. Hay muchos que cuestionan porque dicen que hay como incompatibilidad con otros cuerpos legales que establecen que en Chile sí hay derecho de asociación, ¿cierto? Pero fundamentalmente, en lo vigente, nosotros no deberíamos participar en huelga o en paros, que son los que se denominan a nuestro nivel, que interrumpan actividades, que signifiquen que personas queden retenidas o bienes queden retenidos y cualquier otro acto que perturbe el mal funcionamiento de las instituciones, ¿ya? A mí me ha tocado ser muchas veces fiscal, ¿ya? Y una de esas fue en una oportunidad, cuando en pandemia hubo una paralización que era relativamente poco significativa, que se peleaba una cuestión muy chica, que tuvo muy mala adherencia, que en realidad como que nadie enganchó mucho, pero en el pabellón central enganchó mucha gente, casi todas las personas del turno de día, digamos, que es la gente que hace funcionar el pabellón electivo, se adhirieron al paro, y eso significó suspender, me parece que eran 13 cirugías ese día. Eso el director de su momento lo consideró de una muy alta gravedad porque estábamos con una producción quirúrgica muy baja en la pandemia y con las listas de espera que estaban creciendo. Entonces, en realidad era muy antiético que el hospital dejara de operar un día. Así que instruyó un sumario administrativo. Y eso significó la destitución de estas personas, porque en realidad se cumple el criterio de aplicación de una prohibición y de otros cuantos que se pudieron precisar también, ¿ya? Atentar contra los bienes del Estado, destruir materiales y equipos, ¿ya? Nos pasó recién que una empresa contratista agarró un equipo de la Mater y lo destruyó, así como sin preguntarle a nadie. Bueno, ellos dicen que estaban autorizados. Si es que esa autorización existe, esa persona está gravemente preocupada. ¿Qué pasó? Pues se acercó Sí. el Bueno, cuéntelo para que no quede con la Contra perder el sabor de los color sexto, el quinto, los solitados, lo voy a buscar ya. Y después a la hermosa llega Cristian Liva diciendo. Bueno, ¿no apareció el sabor? No aparecía. El cual llega y me dice, toca la puerta así, que está pasando. ¿Y dónde está? Está desarmando. ¿Dónde está desarmando? La farmacia con un techito del primer piso ahí, que a veces se cargaba, como una terraza. Claro, como una terraza. Entonces que había gente, había 3 hombres trabajando en el alzador, sacándole la rueda, sacando las cosas, y así. Y claro, y ahí conversando con el caballero era una empresa externa, que él lo había autorizado alguien del servicio higiénico, pero no se sabe quién. Y le sacaron todas las ruedas al alzado. Poderoso, no. No, pero no tanto, no nos vayamos de la clase. Después le cuentan por interno la cosa, para que no se le rompa la llave. Subió sumario por eso. ¿Y se recuperó la salud? No, O sea, lo pusieron soltaron las ruedas, pero no están autorizados para utilizarlo. Bien, atentar contra los bienes del Estado, destruir los materiales y equipos, incentivar a destruir o inutilizar o interrumpir las instalaciones, realizar actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, que son el acoso laboral y sexual. Este artículo igual es relevante porque en el fondo hay otros cuerpos legales que se suman a este, que son primero los protocolos locales que existieron en su momento, pero ahora también la ley Karim, ¿ya? Y es también relevante señalar que en el caso que se compruebe en un sumario administrativo que hay algún tipo de acoso, ya sea laboral o sexual, la única alternativa es la destitución, no hay otro tipo de sanción posible, ¿ya? Así que es igual importante que lo sepan. Bien, incompatibilidad. Vamos a avanzar más rápido porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. También hay incompatibilidades cuando nosotros somos funcionarios públicos, ¿ya? Hay cosas que es importante que sepamos, porque también en algunos casos afecta el ejercicio libre, digamos, de la profesión, ¿ya? En una misma institución no se pueden desempeñar personas ligadas entre sí por matrimonio, parentesco, de consanguineidad hasta el 3er grado, cuando entre ellas se produzca algún tipo de relación jerárquica,
Si es que eso ocurriere, el subalterno tiene que ser destinado a otra función, en donde esa relación ya no se produzca, ¿ya? Así que si se casan, vean bien en qué turno, ¿ya? Vean bien en qué turno porque eso es cierto, ¿ya? Y ha pasado en el hospital, por ejemplo, que hay gente que llega acá y acá se enamora y acá se casa, y han tenido que cambiar gente de unidad por un vínculo consanguíneo de hasta tercer grado o por matrimonio en particular, ¿ya? Además que el hospital despierta el amor, entonces la gente como que algo pasa. Se van a aplicar. Bien, todos los empleos públicos son incompatibles entre sí, ¿ya? ¿Puede una persona trabajar en dos lugares públicos contratada por el estatuto? Sí, puede, siempre y cuando esas dos actividades no superen las 44 horas. O sea, podría, por ejemplo, trabajar yo 22 horas en el Jean-Marie Curie y 22 horas en el servicio de salud, por decir algo, ¿ya? Pero es la única excepción. Si es que, por ejemplo, uno tiene contratadas 33 horas en un servicio, no podría superar las 11 horas contratadas en el otro, o si no, estaría en una incompatibilidad administrativa. Hay excepciones para la incompatibilidad administrativa, que son la docencia, ¿ya? Que en ese caso sí se autoriza hasta 12 horas semanales de docencia sin incompatibilidad. Las funciones a honorarios, que esas se pueden desempeñar incluso en el mismo establecimiento. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, en el, no sé, en el hospital de Quilpué a honorarios por las horas que le ofrezcan, siempre y cuando ustedes no publiquen su jornada laboral habitual acá, porque eso no es incompatible, ¿ya? Bueno, también la participación en consejos o juntas directivas estatales. Algunos cargos de exclusiva confianza también son compatibles. Los cargos directivos superiores de las universidades públicas y también las concejalías. Si alguno quiere algún día ser concejal, no tiene que renunciar a su cargo, puede seguir trabajando y cumplir con el rol de concejal, ¿ya? Aunque Son- estudiando Y recibiendo atención. ¿Ya? ¿A qué ser? Ahora, si quieren que los reelijan, no sé si les sirve mucho el pacto de turno, porque hay que hacer calle. Ya, y los derechos que el estatuto establece para las personas son derecho a la estabilidad en el empleo y al ascenso, derecho a participar en concursos, derecho a ser defendidos, a participar en actividades de capacitación, a percibir por su servicio las remuneraciones y las demás asignaciones que establece la ley de manera regular y completa, derecho a feriado legal, derecho a permiso con y sin goce de remuneraciones por motivos particulares, derecho a hacer uso de licencias médicas, ya sean parciales o totales, derecho a la licencia maternal y a todos los beneficios que están relacionados a la maternidad, derecho a percibir la remuneración del funcionario fallecido por el cónyuge en este caso, hasta el último día del mes del deceso, derecho a recibir asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad en caso de servicio hasta su total recuperación, en acto, no en caso de acto. Derecho a percibir pensión de invalidez si es que se declara la irrecuperabilidad, a afiliarse a los servicios de bienestar, a la asignación familiar y maternal cuando correspondan, a ocupar una vivienda gratuitamente de acuerdo a la naturaleza de las funciones, o a que se le ceda una vivienda. Esto habla fundamentalmente de algunos puestos de trabajo en regiones o en zonas extremas, en donde efectivamente el Estado le ofrece una vivienda al trabajador, ¿ya? Y tienen derecho a la permuta, esto solo para los que son titulares, ¿ya? Si ustedes se quieren ir a Coyhaique, si quieren ir a Coyhaique, por ejemplo, se pueden ir si es que si es que encuentran a alguien en Coyhaique que tenga el mismo grado de ustedes, que cumpla la misma función, que se quieran ir a Valparaíso. ¿A dónde se fue? me voy ¿Ya? a Villarón. A Villarreal. Yo pensé que eso ya no existía. Sí, la permuta está en el ¿ya? Lo que pasa es que coordinarla Sí. es una, encontrar una búsqueda es fundamental. Tiene que ser autorizado en la jefatura. Tiene que ser autorizado. Por ambos. Sí, sí. Siempre tiene que ser autorizado. No, si hay un trámite igual, pero en el fondo existe la posibilidad. Bien. Que hubo, fue, Se viene a la